Bienvenidos, gracias por ver este nuevo capítulo. Hoy vamos a hablar con Angélica Burgos, nuestra invitada especial. Aplausitos, aplausitos, producción. Vale, pero que tienen que estar preparados, muchachos. Quería mencionar antes y agradecer a nuestros patrocinantes Atelier y Decodivo por la creación de este espacio en el que hoy estamos aquí, que es Kenko. Kenko Factory. No, sí. Pero ¿qué es esto? ¿Qué es tío? Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boy. Para comenzar, Angélica, nos gusta comenzar recapitulando un poco desde dónde vienes y, bueno, ya hasta llegar al punto en el que estamos ahorita. Entonces nos gustaría escuchar un poquito esa historia de esta Angélica chama que comenzó a estudiar. Sabemos que estudiaste un par de cosas. Sí, por ahí escuché que te gusta la arquitectura. Ajá. ¿Que estudiaste cine? No. No, he estudiado artes escénicas. Sí, pero escuché lo de arquitectura y ha sido un tema, ya toda la gente que sigue esto, imagino que estará ladillada del tema, porque es un tema recurrente. O sea, muchos creativos empezaron con la idea de, oye, me interesa la arquitectura, me llama la atención. Creo que el 80% de nuestros invitados hasta ahora ha estudiado o ha querido estudiar arquitectura. En todos los episodios el tema de arquitectura sale. Ok. Bueno, yo primero no quería estudiar arquitectura. Ah, buenísimo. Quise estudiar arquitectura después de arte. Ok. No fue lo primero. Incluso cuando comencé la universidad, yo quedé en artes en la UCB y luego, ya quedando en artes, decidí optar por arquitectura. Porque, bueno, mi pasión, incluso antes de estudiar artes, era como toda la construcción escenográfica. Y dije, bueno, si estudio arquitectura, esto me puede funcionar para... ¿sabes? Como entrar al diseño de espacio. ¿Y cómo descubriste que esa era tu pasión? O sea, ¿de dónde viene como esa espinita de repente? Mi hermana. Okay. A mi hermana sí le encanta la arquitectura. Estudió dibujo técnico y yo siempre la vi a ella construyendo maquetas increíbles. O sea, buenísimo. Obviamente fue quien me ayudó a mí durante todo el bachillerato a hacerlo y quien me motivó. Entonces, en el bachillerato yo también estaba como constantemente construyendo cosas. Entonces, de ahí sabía que venía como una inclinación, una pasión, y que no necesariamente era que mi vocación iba a ser construir espacios arquitectónicos, ¿no? Sino crear universos. Y quedé en la central, en artes, y quedando en artes, pues digo, bueno, a lo mejor arquitectura me va mejor, porque, bueno, sabemos que el arte es como muy efímero. Y opté también por arquitectura. Estando en artes, quedo en arquitectura también. Y cuando voy a arquitectura me dicen, te tienes que quedar con una sola carrera. Ah, claro, pero tú pretendías hacer las dos. Sí. No, pero ¿qué es eso? No, bueno, tenía 17 años. Yo tengo todo el tiempo del mundo. Y que no solamente era eso, sino que yo estudié artes y ya había visto mis primeras clases de arte, donde, bueno, éramos muy pocos en el salón y las clases, ideas estéticas, era como muy cercano todo, el diálogo. Cuando yo fui a presentar, yo quedé en arquitectura también por OPSU, porque cuando yo fui a presentar la prueba, ya sabía que quería estar en artes y me senté, hice lo que me quise y como... Pero y además cuando me senté estaba como todo este podio que tienen en la facultad. Y el profesor, y yo veía el pizarrón allá y el profesor, y yo decía, wow, esto es demasiada distancia, yo necesito cercanía. ¿Sabes? Yo necesito esta cercanía con el profesor, como este diálogo. Y dije, no, creo que arquitectura sea lo mío ahorita. Pero cuando quedé por OPSU, fui a la facultad de arquitectura y me dijeron, solo puedes tener una carrera ahorita. Cuando estés en séptimo semestre, sí. Y dije, me quedo con artes. Y yo lo agradezco mucho realmente porque siento que cuando uno estudia algo, lamentablemente, pero también como proceso, uno repudia, tiene como etapas de repudio con lo que estudia y de mucho desencuentro, y además, bueno, es una fama de, al menos la Facultad de Arquitectura de la UCB, donde
donde la manera o el trato que tienen hacia lo que construyes, lo que creas es bastante duro. Sí. Entonces, siempre pensé, si a lo mejor hubiese pasado por la Facultad de Arquitectura, no me hubiese sentido tan libre después para hacer los espacios que hago, porque yo sé que, aunque yo trato, es como un filtro que tengo del conocimiento, del poco conocimiento que tengo de escalas, de arquitectura, de todo esto que tengo por mi hermana, mezclado con el arte. Respeto las escalas, pero no me ato horriblemente a ellas. Entonces, eso me pasa, por ejemplo, con los espacios en miniatura. Claro. Y o sea, estando en arte en la central, porque ahí creo que puedes irte que si artes plásticas, cine, todas estas cosas, ¿tenías como un camino ya trazado? Fue un poco complejo porque yo quería... ¿En qué época, disculpa? Yo entré en el 2012. O sea, los paros a ti te... Terrible, sí. Momento difícil. Horrible. Sí. Viví mucho paro. O sea, claro. Yo, bueno, aclaro igual, yo todavía no he culminado mi carrera, o sea, tengo que presentar tesis porque yo viví todos estos paros. Yo soy de Charallave y durante este tiempo, pues cuando había paros siempre dificultaba muchísimo como mis traslados, o sea, como la vida acá, porque yo vivía con mi familia aquí en coche. Era complejo, ¿no? Como que llevar la vida universitaria, tener paros, buscar luego como durante esos paros, bueno, no estoy trabajando, no estoy estudiando, tengo que buscar trabajar. Conseguía trabajo, volvíamos a clases, yo tenía trabajo y bueno, yo me peleé con mi propia escuela, ¿no? O sea, como que ya a nivel de personal tuve como mucho desencuentro con eso porque, bueno, yo creo que no hay forma de... Y eso lo vi cuando empecé a estudiar artes, a pesar de estudiar en una universidad pública, el conocimiento sigue siendo un privilegio y tú adquieres conocimientos o se te facilitan ciertos conocimientos también por tu entorno. Y fue una realidad muy dura. Yo me enfrenté a la universidad sin conocimientos de muchas cosas, que luego te das cuenta que había personas que sí lo tenían porque, bueno, venían de crianza o otro tipo de momento también. Sí, a mí me pasó, o sea, yo no estudié diseño de primera carrera, sino que fue la segunda carrera y yo entro a estudiar diseño con 26 años, algo así, habiendo estado ya como 6 años en la Simón Bolívar. Y no es que la carrera se me hace fácil, pero incluso siendo, porque en la Simón yo estaba en ingeniería, esto es diseño, es otra cosa diametralmente opuesto, pero habían como que ciertos conocimientos que yo adquirí en esos 6 años allá de actitud de estudio que me facilitaron el transcurso de la carrera. Entonces, habilidades, a mí me pasó, yo también. Yo estudié primeros 4 semestres de arquitectura, si no me equivoco, y cuando yo entré, para mí, por lo menos lo que es el ciclo básico fue... O sea, no era la mejor alumna, pero tampoco tenía que luchar demasiado para, ¿sabes? Para pasarla. Era como, bueno... Sí. Y si no sacaba súper buenas notas también era porque en ese momento trabajaba, entonces era como... Pero sí, yo sí considero que entrar de esa forma, o sea, y se siente la diferencia, yo por lo menos la sentía, yo venir de otra carrera en comparación a mis amigos que estaban entrando directo del bachillerato, era como que, wow, a esta gente le falta full información. Yo en estos procesos de dejar la universidad y volver, llegó un punto en el que, bueno, ya estaba trabajando y cuando regresé es que esto es ya, los profesores quieren que tú hagas, tienes que hacer lo mejor de la vida, es como que tu objetivo está ahí, responde, entrega, lo que sea, y es como una fórmula que no tienes cuando empiezas y que también, bueno, creo que influyen muchísimos otros factores cuando te enfrentas como a esa vida universitaria. Pero creo que en esa misma pugna entre la academia y yo, etcétera, luego abordando los trabajos que hago, me doy cuenta que, bueno, sin duda, o sea, yo nunca dejé de agradecer, por ejemplo, a mis profesores, que creo que tuve como profesores increíbles, la forma de poder acercarme al tratamiento de algún proyecto, algún guión, el análisis, porque efectivamente tienes varias menciones en la carrera. Yo estaba muy confundida, no sabía si me quería ir por plásticas, porque bueno, obviamente desarrollaba como otras habilidades en mí.
sabía que cine no, pero porque yo era como, mucha gente se iba por cine, entonces yo no me quería ir por donde se iba todo el mundo porque iba a tener que verle la cara a todo el mundo otra vez. Y dije, yo hacía teatro, dije, me voy a ir por escénicas, que es lo que más me va a acercar a la escenografía, ¿no? El estudio de las obras, entonces yo voy a poder ahí como adentrarme un poquito como a este mundo, y por eso decidí irme por escénicas, que lo valoro muchísimo. O sea, yo soy feliz de haberme ido por escénicas, porque al final luego llego a cine y luego entonces todo empieza a complementarse, ¿no? Tienes conocimientos de artes escénicas o tu forma de verlo es mucho más teatral que cinematográfica, porque yo no soy una persona que se considere cinéfila, por ejemplo. Entonces eso me parece chévere, o sea, es como hace que tenga como una especie de identidad lo que pueda construir. Sí, otra esencia, otra cosa. Sí, o sea, y luego de esto tú sí empiezas a trabajar en películas, o sea, en cortos, y logras transmitir como que esta esencia tuya a estos sets. Es que me parece súper curioso porque o sea, tú trabajas en estas miniaturas que estás haciendo ahorita, ya me estoy volviendo un culo, a mí a veces se me cruzan como que muchas ideas al mismo tiempo. Y es muy curioso cómo tú en la película, o sea, el set obviamente contribuye información visual a lo que estás viendo, pero también lo que ocurre dentro del set y las personas y la actuación y todo lo que está ocurriendo y el score, la música, todo esto, contribuye de regreso al set. O sea, como un intercambio, un diálogo entre la actuación y lo que ocurre dentro del set con la estructura como tal. Pero luego en la miniatura, por ejemplo, lo que cuando subes en Instagram y lo ves de entrada casi que descontextualizado, la conversación es como casi que mi subconsciente hablando con la imagen ¿sí me entiendes? Siento que me estoy volviendo aquí. No, te entiendo porque, sí. O sea, me sonrío es porque mi obsesión son los espacios y el lenguaje de los espacios. La dirección de arte es un vehículo para mí poder expresar esto, claro. Y además es un medio laboral, o sea, yo vivo de esto fortuitamente, bueno, no fortuitamente, como que además lo agradezco un montón, pero mi obsesión es el lenguaje de los espacios, es exactamente lo que tú acabas de describir, que es lo mejor que me han podido decir en mucho rato, o sea, de entrada, que alguien que no conozca tanto de mí, que es justamente cuando tú puedes estar en un espacio vacío sin ese personaje que te describa todo el espacio, y tú como espectador juegas a imaginar quién vive ahí y qué ha pasado ahí. Entonces, cuando me vi dentro de esto, porque yo creo que a todos nos ha pasado y mi investigación de alguna manera empieza ahí, como que tú puedes estar pasando por la calle y está la luz encendida de un apartamento, no ves a nadie todavía, pero se ven los adornos y hay algo en el techo y tu mente se va, o sea, empieza a imaginar, hay una mirada medio bullística. Ensambla. Yo siempre he pensado que los balcones también cuentan, o sea, cuando voy en la calle, los balcones particularmente cuentan demasiada historia. O sea, yo a veces digo, aquí debe vivir una señora como 80 años, así como con una andadera. Eso me parece curioso porque es muy arrecho. Tú te imaginas eso también por como tu recolección de espacio. Claro. Sí. Entonces eso me parece muy loco. Exactamente. Bueno, yo confío mucho en el valor que tienen los espacios para expresar o para servir como de... Creo que esto pasa mucho con la obra de arte, ¿no? Y cualquier estudio que se haga con la obra de arte siempre habla como del espectador y de lo que pasa entre la obra y el espectador, como ese puente que se ensambla. Pues lo mismo pasa con los espacios. Sin el personaje que te dé el diálogo de quién es y de qué hace, el espacio mismo cuenta con una huella temporal, humana, vivencial, que habla por sí solo, pero que te habla a ti únicamente cuando lo ves. Yo hay veces que hago espacios en miniatura que tienen que ver con procesos personales y los suelto porque sé que no van a hacer lo mismo para más nadie. Entonces como que ya ahí muy personalmente es como si yo soltara mi proceso y dejara de existir, porque ya va a ser cualquier otra cosa. Y cuando empiezo a hacer los espacios en miniatura, me pasa eso, que es como la escenografía teatral te lo brinda, porque a lo mejor tú estás en un espacio, vas a ver una obra
y todavía no han entrado los personajes y tú lo primero que te puedes encontrar es el espacio escénico. Y antes de que empiece la obra ya tú estás elucubrando, ¿no? Sí. Como, y entra el personaje y tu misma historia se puede quedar como, no sé. ¿Sí? Me sorprendió. Entonces, cuando empecé a hacer los espacios, yo quería hacer ese papel como de voyerista que no sabe qué hay, quiero derrumbar estas paredes y ver qué hay detrás y yo imaginar qué puede pasar y generar como esa misma historia únicamente a través de los espacios. Yo iba a preguntarte, ¿cómo comienzas o sea, en qué momento decides sentarte a hacer un espacio de miniatura con esta intención, ¿no? Ok. Depende mucho porque a veces, o sea, cuando lo veo por estudio es porque tengo la intención. Cuando yo empecé a hacerlo es justamente sabiendo que no iba a poder hacer una escenografía por mi cuenta. O sea, nadie me iba a dar dinero para montar a una chama de 19 años o de 20 años, dinero para montar una escenografía. Y eso me estuvo frustrando todo el tiempo. Ya yo había intentado como a los 18 hacer miniaturas, me frustré porque la escala no me dio y lo dejé. Y en algún momento decido por mi cuenta empezar a hacerlo. Empiezo por el estudio del espacio. Es como yo no puedo montar esto a una escala real, lo voy a empezar a hacer a escala pequeña para yo poder ver qué pasa. O sea, yo quiero experimentar cómo se ve esta textura, si además le estoy montando a alguien me tengo que atar a sus requerimientos y yo quiero como empezar a explorar. Cuando eso pasa, me van llamando ciertas cosas, ¿no? Me voy interesando por ciertos acabados o texturas, colores y voy buscando la forma de ensamblar este espacio. Por los momentos tengo proyectos que tienen como un concepto, pero o sea, estoy desarrollando yo casi siempre, es como lo necesito. Y eso es lo bueno de los espacios, que es como no me atan todavía nada, a pesar de que es una especie de rama de estudio como un poco más serio y con concepto que quisiera desarrollar como a fin de mostrar algo que a lo mejor le funcione a otras personas más allá del placer estético, visual. Y de resto, pues porque me puede llamar la atención alguna cosa, como fue con el baño de Parasite, que cuando lo vi dije, Dios, esto es increíble. Sí. O sea, y me obsesioné y empecé a hacerlo. Pero se dan por distintas cosas. El tiempo que estuve haciendo más espacios en miniatura fue cuarentena y los hacía justo por eso, porque me sentía aislada. Y la primera o la segunda que habré hecho en cuarentena es como un balcón que yo veía, o sea, un apartamento que veía y veía el balcón y decidí aislarlo. O sea, eso es un fragmento nada más de un edificio completo, lo saqué de ahí y de ahí yo expresé lo que yo sentía del momento que vivía. Pero casi siempre van mucho como el sentir que tengo. El último que acabo de hacer también tiene que ver con un proceso personal. Bueno, o sea, estábamos hablando ahorita, me estaba contando que hace poco en el grupo pasaron un videito tipo, tienen que ver esta vaina y tal, y era justamente el video de Irdia, de los perfumes. Entonces quisiera que me contaras un poquito. Ya nos dijiste más o menos de dónde nace parte de este proceso creativo, pero en Irdia como tal, este diseño de espacio, toda esta idea, cómo nace este proyecto, cómo se desarrolla. Bueno, yo creo que primero la fortuna de haber trabajado con Mako y con Daniela Benaín, o sea, con todo el equipo evidentemente, pero Mako y Daniela llevan como a la cabeza directiva de esto y nos une eso, o sea, es como el proyecto que queríamos tener entre las tres seguramente de alguna manera. Mako y yo somos mucho más cercanas, Daniela y yo no somos tan cercanas en amistad porque no nos conocemos todavía. Mako y yo ya habíamos hablado muchas veces de querer hacer un proyecto parecido y cuando pasa esto, lo que sí sabía era que con Daniela iba a conectar directamente, porque bueno, Daniela también tiene un trabajo que de alguna manera tiene como cierta afinidad con el mío, también ha trabajado como en los espacios, suele ser también como bien teatral. Y bueno, es como el punto de partida era ese. Y la experiencia ya, bueno, a nivel laboral tiene como unos componentes, ¿no? Todo el diálogo
con el mismo cliente de parte de ellos. Yo creo que lo bueno también de mi trabajo a veces es que no tengo que lidiar con esto, sino que ellas van dialogando de aquel lado para que todo esto sea posible y luego conmigo. Ya ellas me habían pasado referencias, como es de costumbre, y yo les planteo pues la manera un poco en la que iba a hacer estos acabados y más que todo como a nivel de ejecución, cómo se iba a hacer. Bueno, yo creo que podría decirles en principio como incluso hasta la economización de ciertos recursos para poder hacer como los backing únicamente de telas forrados para que no fueran tan costosos, luego forrarlos a su vez de cada tela para poder hacer distintos fondos y trabajarlos en mi casa, como los 3 backing ahí parados, forrarlos y trabajar junto a las chicas que me estaban haciendo la asistencia, Jessica y Elisa, hacer el diseño. Bueno, igual un boceto, lo diseñé, lo pinté, se lo envié a ellas, íbamos hablando y empezamos a ejecutar. Lo divertido era que tenía como este aspecto un poco inocente, o sea, no es un arte tan realista para nada. Entonces nos daba como mucha licencia de muchas cosas y también de inventar, creo que es lo mismo, ¿no? Como esa mirada de construir la realidad en base a un ojo un poco ingenuo. Y nos permitió, por ejemplo, que el piso fuera, o sea, queríamos que el piso fuera como de terracota, como de las casas de abuela. Y pues estuvimos como pensando constantemente con las chicas ya en arte, hasta que pensé como, bueno, estas plantillas que venden ahora que pegas de la pared, compramos 2 de esas y las pintamos y eso lo hicimos como un molde para poder hacer como todas las baldosas. Y era perfecto porque fue rápido. No era como que había que pintar baldosa por baldosa, sino que pasábamos. Y bueno, también la relación que podía tener esos espacios con las emociones. Creo que también por eso era como muy afín conmigo misma, ¿no? Era como creas a través, o mejor dicho, el resultado que vas a obtener es como un poco la relación que tienes con ciertos sentimientos, emociones a través de el aroma. Era como preciso. Y el espacio en miniatura pues se daba porque, bueno, como ven en la narración de la historia, es como que cada puerta te abre un universo. Y había como un afán de, bueno, tenemos que por lo menos generar algo que sea a escala, que también creo que introduce bastante bien la manera como que le da pie a este espacio creado, como que se entiende bien que si estás partiendo de una puerta en miniatura, algo que parece tan infantil, puedas luego hacer las paces con un universo que se ve intencionalmente que no es realista 100%. creado. Es que justamente a mí me gustó mucho el viaje de la miniatura al set. Y como que este ambiente medio súper expresivo, no realista, pues se siente casi como si estuvieses en un sueño. Exacto. O sea, era el fin que me dio la cuestión, ¿no? Estoy abriendo la puertica, estoy soñando, estoy viendo estas cosas y al mismo tiempo le estoy imprimiendo yo como que mis sensibilidades a este cúmulo ya de sensibilidades. Entonces fue como súper bonito. Me recordó, o sea, dijiste que no eres cinéfila, pero whatever. Me recordó por algún motivo pensé en Guillermo del Toro, porque sus sets suelen ser como que súper detallados también. Y a pesar de que son realistas, porque es la película, tienen esta cualidad medio etérea, que tiene esta fantasía ahí y tal, entonces me llevó mucho para allá. Sí, el proyecto a mí me fascinó además. Trabajar con Mako, o sea, bueno, nosotros que ya de hecho tenemos un capítulo con Mako, lo que más me llevo de la conversación con Mako y todas las veces que hablo con ella es como que impresionante la sensibilidad que ella tiene para esto también, que nosotros nos sintamos de la misma forma como wow, tan metidos en lo que sea que esté pasando. Ella es increíble. Pero luego yo quiero hablar aquí del otro proyecto que por lo menos a mí particularmente me encantó, que es el del Banco Iberoamericano de Desarrollo, ¿verdad? Claro. Iberoamericano. Sí, Iberoamericano de Desarrollo. Porque siento que es todo lo contrario. Es exactamente todo lo contrario. Es como... O sea, yo lo veo y digo, wow, qué locura que se siente tan como tiene que ser. O sea, como tan real. Como, no sé ni cómo explicarlo. Documental, de alguna manera. Sí, tan documental. Bueno, en ese proyecto primero
yo luego conversé con Estefanía Yet porque les decía, yo quisiera, o sea, primero me encanta lo documental, o no solo lo documental, sino como el acercamiento a, a ciertas comunidades que te transmitan como culturalmente otras cosas que enriquezcan tanto, porque pues te acercan como, al menos desde mi visión incluso estética, como a otro tipo de planteamiento estético, de convivencia con los espacios. Y, y para este proyecto yo sabía que tenía que intervenir lo menos posible. Más que llamarme directora de arte, yo podría haber dicho que era más una ambientadora, ¿no? Como iba, chequeaba el espacio y decidía qué nos podía funcionar, qué no, y llevaba obviamente elementos. Para este proceso nosotros tuvimos un día de gira para conocer, y bueno, ahí fui chequeando, y la manera de abordar esto que suele pasar mucho cuando haces acá cine, y voy a hacer un paréntesis aquí justo donde comencé a hacer cine de alguna manera, que fue con Robert Calzadilla. Y Robert viene a hacer un cine como un poco guerrilla. Nosotros empezamos un proyecto en una época muy crítica llamado Un país imaginario donde los perros comen flores, que todavía no se ha estrenado, espero que se estrene pronto. Ay, y amamos. fue un proyecto laboratorio donde todos los jefes de área íbamos tutoriados por profesionales. Entonces, en mi caso fue Matías Ticas. Matías también sabe tratar, o sea, Matías también no, Matías sabe tratar los espacios de esa manera. Y bueno, Robert había hecho El Amparo con él, que sí, es como una referencia muy puntual para mí, porque El Amparo es muy real. Y es un proceso documental donde, bueno, yo como que Robert ya nos había contado cómo había sido esto. Cuando yo me acerco para el beat a la comunidad de Toda Sana, pues fue lo mismo que yo sabía que podía pasar, que eso no solo lo hago yo, lo hacen muchos directores de arte cuando tratan esto, es establecer contacto con la comunidad, es hablar con todos y saber que la silla de la vecina te funciona y que vas a meter tal cosa, y hay espacios que no, hay espacios en donde no te metes. Por lo menos hay uno de los espacios que se ve en el comercial, que es donde la chica está haciendo las uñas, donde todo el mundo piensa que ahí es donde pude haber hecho más arte. Eso era, o sea, Gerard y Edwin estaban caminando, vieron el lugar y dijeron, esto es genial. Y me llamaron y yo dije que no hay nada que hacer, ¿sabes? O sea, que no, ya esto está. En cambio, hay una escena que es en una peluquería, como peluquería de casa, donde sí hay un poco más de intervención de mi parte. Entonces sí fue un reto, porque el ojo tiene que estar como muy, ok, esto es lo que acabo de ver, donde hay límites y esto siempre lo decía Robert, incluso con las anécdotas, de que tú pones esto en una película y la gente dice que eres demasiado exagerado. Era lo mismo, ¿no? A lo mejor es la chica que estaba haciendo las uñas, la gente diría, bueno, si aquí hay arte, mira, qué exagerada Angélica que le puso esto. Y yo no había hecho nada ahí. En cambio, en esta otra, pues cómo llevas tú la línea entre lo real y lo que hace justamente el ser humano para volver su espacio especial dentro de lo realista que puede ser. Entonces creo que una de las cosas que más tomo es que de verdad no se note ese cambio, y creo también que eso era lo que hablaba con Estefanía y Edwin cuando terminábamos, que por ejemplo a mí que me gusta como les decía, ¿no? Como desenmarañar cosas y darle nombre a otras cosas, o a lo mejor no quedarme como, o sea, esto es ser directora de arte, esto es ser tal cosa, como esos bloquecitos. Yo les decía a ellos, si sale otro proyecto parecido, ustedes quieren trabajar conmigo, yo me replantearía mi rol. Ahí vemos cómo lo manejamos, claro, porque mi planteamiento era también estar más presente en la comunidad antes. Entonces, eso obviamente implica valores de producción, ¿no? Como costos. Yo le decía, bueno, vamos a ver cómo yo les ofrezco a ustedes un equilibrio entre que mi trabajo no cueste tanto, porque voy a estar mucho más presente acá, disminuir esto, o sea, como ese diálogo para entender cómo el ojo de una persona que se dedica a la dirección de arte
dialogan estos espacios. ¿Se llama eso hacer dirección de arte? No lo sé, pero sí es un planteamiento que me parece más interesante, porque lo hay. O sea, cuando estás trabajando esto en espacios que se prestan un poco más a lo documental, lo tienes ahí y es increíble. Sí, me encanta cómo, o sea, cómo separas el trabajo de perfumes. Iria. Iria, ya iba a decir Indira. Tengo las dos palabras cruzadas. Sí. Vamos para allá. Del trabajo más documental, porque ciertamente el trabajo documental, o sea, por poner un ejemplo, Leo Álvarez, que él hace fotografía documental aquí en Venezuela y tal, él tiene un trabajo precioso de Chuao, si no me equivoco, y creo que el trabajo es desarrollado a lo largo de que sí, una década, de él yendo todos los años a Chuao, y tiene fotografías dentro de las casas de las personas, y son fotografías que, o sea, se siente la comodidad de que ya hay una relación entre la persona que está fotografiando y el fotografiado, y eso eleva el discurso que tiene. Igual tiene un trabajo que sí es sorte, y no me quiero ni imaginar el tipo de relación que tuvo que haber establecido para poder ir a la montaña a grabar tipo el ritual, la cuestión, o sea, una vaina que en fotos no se había visto nunca. Y luego está lo que tú dices, que es esta cuestión de que ¿cómo separas tú, en ese caso, cuál es el ejercicio, cómo es el ejercicio de separar tu sensibilidad de esto que tiene que presentarse de cierta manera para que la gente no lo vea de otra forma? Claro. Que eso por lo menos en las protestas con la cantidad de fotógrafos que habíamos ahí en la calle, muchas veces tú veías luego una foto que sacaban documental y tú habías estado ahí y era tipo, pero es que esto no fue así. Esto no se vivió así. Esto no fue así, o sea, hay una exageración ahí, claro, desde el momento en que tú levantas el frame y cómo encuadras y qué es lo que estás enfocando y tal, ahí ya tú estás otorgándole un discurso propio a algo que tiene que tener más bien su propia voz. Exactamente. Entonces, me parece que es incluso me parece más difícil esto que la de tú imprimir tu sensibilidad a esto. Totalmente, totalmente. Porque además, y eso lo tenemos que reconocer, creo que todas las personas que hacemos audiovisual o que nos dedicamos al arte, cuando nos acercamos a cualquier espacio, primero esto es suelen ser productos para beneficio propio, ¿no? Entonces creo que partir de ahí, de saber que tú estás obteniendo algo de eso, es lo primero, para entender que entonces tiene que haber un diálogo muy sincero a dónde vas. Yo voy a obtener esto. Sí. Te voy a pedir esto a cambio, te voy a pedir esto por favor, porque creo que nos valemos mucho de eso. O sea, ahorita que mencionas el trabajo de Leo, que evidentemente es bellísimo, que además Leo tiene una sensibilidad muy aguda, a cuando vas y pones el dedo en algo, ¿no? Esto es lo que debería ser, o así se debería ver, o peor aún, ay, mira qué exótico se ve tal cosa, ¿no? Entonces creo que eso hay que cuidarlo mucho. En la premisa del beat, justamente, yo les puse en la propuesta de arte como, sabemos que estamos hablando del Caribe y de que estamos impulsando una iniciativa, pero es necesario también mostrar el Caribe, o sea, si lo vamos a mostrar como es, no romanticemos la pobreza, que puede que primero que no sea así, o sea, que entres al mercadito, todo está muy bien cuidado con lo que se tiene exactamente, como tratemos de narrar, o sea, era mi intención, sabía que la de los muchachos también, como yo a través del arte, ni voy a hacer que el Caribe sea puro color y juegos de dominó y merengue, bueno, sabes, tampoco voy a hacer que, no sé, sea como demasiado sufrido, ¿no? Sí, porque lo vives ahí. Entonces, bueno, yo creo que igual el trabajo en el beat, obviamente, trabajar con Estefanía y con Edwin siempre resulta como, somos amigos ya, hay mucho diálogo de esto y yo siento que capaz es algo que se puede transmitir en los proyectos cuando tú tienes la oportunidad de sentarte realmente y cuestionarte un poco lo que pasa, porque es lo que sí nos deja a nosotros como resultado de esto que les estoy diciendo, de que al final conscientemente tenemos que saber que eso es un producto, que yo me estoy lucrando de esto y de que eso se está mostrando y a lo que deja como persona
cuando te sientas con tu compañero y dices, bueno, si vamos a volver a plantearnos esto, ¿cómo lo haríamos? O qué cosas vimos, o fíjate en estas cosas, que sea enriquecedor para el equipo, para que posteriormente también lo pueda hacer para un futuro proyecto donde tú te sigas acercando a temas tan sensibles como, bueno, los que hicimos para el beat, que es un tema sensible visto de una manera muy como esperanzado, no quiero decir esperanzadora, es más como un impulso, no una esperanza. Tú hablas mucho de las personas con las que colaboras, que por lo menos algo creo que nosotros nos sentimos muy identificados con eso. Yo soy fiel creyente de que realmente uno es también las personas con las que se rodea. Y quisiera hablar de Espacio Absorto, que es este proyecto que tienes con Indira. Cuéntanos un poquito, sé que ahí es como esta parte ya educativa ¿se puede decir? Estudiantil. Sí, formativa. No sé, formativa, es mejor palabra. Bueno, Espacio Absorto nace hace como, o sea, en idea, como hace ya 2 años. Indira y yo ya habíamos tenido experiencias dando clases cada una y al mismo tiempo como de alguna forma integrando el equipo de trabajo a personas más jóvenes que nosotros o que estaban empezando o que estudiaban cinematografía, y veíamos tanto la necesidad por entender cosas que no se sabían y que nosotros como que dábamos por hecho, y la experiencia dando clases también nos dio como luces de, bueno, aquí hay cosas que deberían saberse previas, o sea, como hay conocimientos básicos que no se tienen. Por otro lado, también recordar cómo fue el inicio de cada una, ¿no? O sea, saber lo complejo que es tener que entrar a un set y aprender de entrada sobre la marcha cuando los procesos laborales son tan rápidos. O sea, el set se mueve demasiado rápido y poca paciencia hay para poder educar en un set, ¿no? Entonces, bueno, teníamos rato con esta iniciativa, pero también creo yo que un poco con el respeto que implica la educación, sí, por eso también resulta difícil llamarlo educación, yo no soy pedagoga, pero sí luego como una realidad de decir, bueno, a mí me hubiese encantado que cualquier persona, por más que no hubiese sido pedagogo, me hubiese dicho, si hubiese sentado un día y me hubiese dicho, bueno, así más o menos se van estructurando las cosas, esto se hace en el set. Por otro lado, también teníamos una necesidad de que no fuera tan experiencial solamente, ¿no? Como solamente que la información de lo que hemos hecho en set, ¿no? Sino empezar a sistematizar un poco más lo que estábamos haciendo en el set y darle nombre, investigar un poco más para poder educar de lo que es práctica a la teoría, porque sin duda que hay lugares que te enseñan, o sea, sí hay espacios, hay universidades que tienen al menos una materia en dirección de arte que siento que complementan muy bien para todo lo que implica la educación, como tener referentes cinematográficos, saber de estéticas, etcétera, pero tal vez sí nos llamaba la atención tener un espacio donde le pusieras nombre a lo que ves en el set, a la práctica, a cómo conformas un equipo. Por eso el nombre también, ¿no? Como Espacio Absorto es para poder abstraerte por completo a lo que vas y poder darle tu atención a las cosas en específico. Por eso tenemos el taller de roles, que es el primero con el que abrimos, que a veces resulta el menos llamativo, porque bueno, no le estás diciendo a alguien como cuando abrimos dirección de arte en videoclip, la gente igual entran los roles, no crean, ¿sabes? Como que los primeros roles. El primero que lanzamos por compromiso ético incluso de Espacio Absorto fue el taller de roles, porque no podíamos creer que nadie sepa, o sea, no saben, no solo las personas que empiezan, ¿no? Sino las personas hasta de nuestro entorno, nuestros propios colegas. Yo tomaría ese taller, o sea, porque yo, en teoría, tengo un rol de director de arte, y yo al día de hoy no tengo idea de qué coño hace un director de arte. Y claro, yo me puedo meter en Google y poner director de arte o en ChatGPT, popular y tal, y me sale
¿sabes? Estética, no sé qué, pero claro, hay tareas de gerencia, por ejemplo, de manejo de equipo, de manejo de cargas laborales y todas estas cuestiones, que yo honestamente para gerenciar no sirvo mucho, o sea, no tengo como que esa parte lógica, Claro. ¿no? Entonces y ahí creo que me sentí identificado con algo que tú dijiste cuando trabajabas para lo del beat, que era que no tenías muy claro cuál era el rol y querías como que replantearlo. Y a mí me pasa un poco eso, porque yo siento que dentro de la estructura que tengo, mi rol no necesariamente es director de arte como tal, si bien cumplo con algunas competencias que probablemente le pasa a un director. Entonces, ese taller, por ejemplo, de roles, a mí me llamaría mucho la atención. No, a mí también. De tomarlo, para entender qué coño es cada cosa. Sí. Sí, bueno, justamente creo yo que parte de lo que podemos ir investigando es saber que primero como que sabemos que el cine es el arte más joven, como más novedoso, pese a que ya tenga décadas. Sus subáreas o subprofesiones son aún más jóvenes, ¿no? La dirección de arte parte en la ficción, o sea, cuando parte de la ficción se nutre directamente de la escenografía y del teatro. Entonces, quienes empiezan a cumplir este rol son escenógrafos, arquitectos, diseñadores, y se vuelve como un componente de un montón de disciplinas. Es demasiado amplio. Espacio Absorto brinda lo que nosotros pensamos como una fórmula, ¿no? No es la fórmula, porque hace poco tuvimos un conversatorio con una amiga, Ada Karina Costa, que ella es parte de Pigmento Estudio, y cuando estábamos hablando con ella, hay una descripción de roles que nosotros no tenemos, primero porque es una industria mucho más grande y porque a veces ella nos decía, bueno, nos mencionaba, no sé, a la tresista, y ella me decía, aquí lo llaman, o sea, ¿cómo le dicen Claro. ustedes? O sea, la fórmula Sí. que tienen es la fórmula de ustedes. Exacto, la Sí, fórmula sí. que nosotros hemos conocido, con la que nos sentimos cómodos y exactamente como la que, por eso le digo fórmula, ¿no? Como que le puedes poner un nombre a esto, pero como toda fórmula creo que también Puede lo mismo. variar. Sí, no, Varía. Varía. Y dentro de toda la idea también es que también me pasa, nosotros damos clases y tal, ya lo saben. Todos los capítulos terminamos en esto. Sí, en absurdo, en arquitectura y en clase. Y ya ni siquiera sé qué coño iba a decir. No, o sea, damos clase y también pasa mucho esto de que yo por lo menos cuando abro los semestres, hablo muy desde... Mi intención no es que tú tomes esto que yo te estoy diciendo como un blueprint, sino la intención es que tú pienses y puedas, dentro de todo, irte armando tu propia fórmula también, porque cada quien tiene una forma particular de trabajar o de ver el negocio, la industria como tal, ¿no? Que siento que es un poco lo que estás comentándome acá con esto de está esta fórmula, pero también está aquella y están estas Que discrepancias. siento que cuando tú estás estudiando es muy difícil a veces entenderlo. Y yo se lo decía a los muchachos estos días, como, o sea, ustedes tienen que cambiarse el chip. No somos, o sea, que venga el profesor y te diga esto se hace de esta forma, de esta forma, de esta forma, y luego venga otro y te diga yo lo hago de esta forma, esta forma, esta forma, no significa que nos estamos tirando o peleando por algo, o que yo tenga razón y él no. Todo lo contrario, es que genuinamente nosotros hablamos desde la experiencia. Sí. Jaime fue nuestro profesor de tesis, que nos encantaría tener acá, pero es una persona que para traerlo acá va a costar. Hacemos un llamado. Sí. Te seguimos haciendo el llamado. Y es la mejor descripción de profesor que yo he escuchado en mi vida, porque él dijo, yo soy un filtro, ¿sabes? Y ustedes pasan a través de mí y se van a quedar con ciertas cositas. Y yo me voy a quedar con ciertas cosas de Y ustedes. yo me voy a quedar con cosas de ustedes. Claro. Y fue como, wow. Sí, es que Tienes creo toda que la también razón. por eso se hará mucho más cómodo llamarlo espacio formativo, porque yo, que ya he sido una persona que se peleó con la academia, te das cuenta que, bueno, dentro de la academia tus respuestas tienen que ir acorde a la persona que te está evaluando. O sea, para que tú pases esto, tienes que decir que sí a todo lo que te diga la persona que está enfrente. Y no hay de otra prácticamente, ¿no? Al menos que tengas profesores muchísimo más abiertos. En mi caso sí hubo mucho ese caso, pero cuando ofreces a lo mejor un espacio formativo, por eso, o sea, y yo apoyo fielmente, Espacio Absorto existe, porque es ese espacio formativo como una alternativa también, pero que las universidades de audiovisual sigan en pie con el hecho de dar una carrera en dirección de arte. Claro. Porque así como me ayudó a mí ver artes escénicas y el día de hoy poder como tener la capacidad de leer un guión y analizarlo,
Yo siento que para un profesional en dirección de arte puede ser muy nutritivo tener conocimientos de ese tipo que te filtran un poco más. Acá la experiencia puede ser, yo hago acá porque tenemos la ficha del taller de roles ahí, la experiencia es mucho más, sí, como recíproca. Y al final también se permite ser un espacio que muta constantemente a través como de las nuevas dudas, porque las dudas que yo tenía cuando empecé o las inquietudes no son las mismas que tiene cualquier alumno que vaya a nuestros talleres. Entonces, sí te pone a ti siempre en una posición de reinventar como a partir de la interrogante del otro. Nosotros todos los talleres cambiamos, o sea, se llama roles todos, tienen la misma estructura, pero cuando salimos de uno decimos, cónchale, claro, te llevas cosas del otro. vamos a hacer este cambio en el otro, ¿qué tal si lo planteamos así? Llenamos una ficha con los chicos desde que entran para saber qué experiencia tienen y luego cuando salen qué se llevaron, y obviamente, bueno, luego al final hablamos con ellos, con quienes quedamos en contacto. Casi siempre les estoy preguntando, ¿quedaste con una duda de algo? O si empiezan a trabajar conmigo, les digo, ¿tú sientes que ahorita sí estás viendo esto? Y entonces como que se va complementando un montón. Es una iniciativa que esperamos que el año que viene como que tome mucho más forma, porque obviamente requiere de mucho, es un esfuerzo, o sea, somos tres, Indira y yo, que fundamos de alguna forma Espacio Absorto, y Sofía Luis, que es nuestra productora creativa asociada, que es como nuestra ancla, ¿no? Como quien hace el equilibrio entre ambas. Qué bonito. Quiero retomar el tema de los espacios, porque ahorita se me cruzó así por la cabeza. Hace como 3 años, 4 años, ¿cuándo fue que se puso muy de moda lo de los espacios liminales con los videitos estos, Ángel? Los videitos estos que eran el espacio así vacío, que resultaron siendo en 3D. Eso fue como Hace 2021. Hace 2 o 3 años. Sí. Y yo creo que en ese momento fue que yo como que caí en cuenta de que el espacio existe, ¿no? Porque era lo que hablamos hace un ratico, de que uno convive tanto en el espacio que uno no procesa en realidad lo que está viendo en ese espacio. Y quería saber desde tu filosofía del espacio, o sea, ¿cómo ves tú el tema de la relación de la persona con el espacio y el espacio con la persona? Bueno, ahí sí entra en mi lado más hippie y místico. Bueno, al menos mi relación con el espacio físico, pues si soy tan intensa con esto, tiene mucha relación, o sea, yo creo que evidentemente el espacio habla de ti, de tu espacio interno, por eso digo como que ya entramos un poco en el misticismo, y también porque eso, replantearte, o sea, de repente hacer consciente, creo que todo lo que se empieza a hacer como de repente sales y lo ves, te da una luz de existencia, o de existencialismo. Y en mi caso, la relación con el espacio es tal cual tratarlo como un espacio interno que pueda como hablar de mí, que me genere las comodidades que requiero. Mucho de esto que digo es como todo a nivel personal, a nivel espiritual, y de cómo ese mismo espacio ofrece un diálogo para quien entra a él, ¿no? Ahora, también me pasa mucho que yo cambio muchísimo el espacio. O sea, vive mutando. En la casa, o sea, esto siempre es un tema con todas las personas que entran a mi casa, porque es como que nunca vengo a tu casa, o sea, nunca está igual, nunca. O sea, siempre está cambiando. Creo, o sea, ¿pero cambia una cosita o cambia completo? El mueble, saco la mesa y ahora la pongo acá. O sea, siempre vive cambiando, siempre. Porque, pues creo que eso es algo fortuito, o sea, de fortuna de la dirección de arte, porque tú trabajas para eso, para cambiar espacios, entonces los montas y los desmontas. Hace poco mi mejor amigo Gustavo Vera me decía, es que
es que tú siempre estás en eso, o sea, tú mutas el espacio constantemente, entonces no generas como una especie ni siquiera de apego a lo material, porque no tengo, o sea, extrañamente, si hay un diálogo ahí, creo que hay un diálogo de espacio vacío incluso, ¿no? Como, por eso digo que ya se vuelve hasta existencialista, ¿no? Como el espacio y yo, al final podemos ser absolutamente nada. Sí, es que ahorita que dijiste lo del apego, claro, o sea, uno llega a su casa y tu casa está siempre de la misma manera de cierta forma y evidentemente tienes una estabilidad. Sí. Pero si llegas y cada 2 meses es algo distinto, ¿cómo? O cada 2 semanas. Ajá, pero ¿cómo coño lidias con este? Sí, es como ya creo que es como parte de mi personalidad. Cambia muchísimo. Más bien hace poco vino un amigo muy querido y me dejó como estas cositas de pescar, de estos que hacen como ¿cómo se llama esto? Que le ponen a la caña pero que hacen el dibujo del pececito en una maderita. Ah, sí, como el... Sí, donde cuelga la carnada. Exacto. Pero, ajá. Algo que no tiene nada que ver conmigo, no se relaciona en absoluto. Y su compañía fue tan valiosa para mí, él me deja esto que pintó su abuelo y yo lo tengo guindado ahora al lado de mi puerta. Y lo que pensaba era que por fin había caído en cuenta de los objetos que tienen significado en los hogares que a uno no les haya significado. Como algo que dices, tu mamá tiene ahí, y dices, pero si eso está tan feo, ¿por qué? Mi papá tiene una taza que es como un perro, pero un perro así, como un bulldog grande, con un suéter, tipo de... Que cada vez que lo dices, pero Y termina el perro botando. casi que con un cigarro, una vaina, y yo, pero tú eres neumonólogo. Y yo cada vez que lo veo digo, qué perro tan feo, pero luego pienso, tipo, bueno, debe ser que tiene un significado para él. Claro, arrechísimo. y entonces ahí es bello porque cuando necesitas hacer... o sea, recrear espacios que tengan como personalidad, que cuenten realmente una historia, es ahí a la memoria a la que acudes, ¿no? O sea, es como, este tipo de objetos tienen este significado, qué tipo de objetos voy a encontrar en el espacio que estoy creando, si tienen esa carga tan específica como cuando un personaje lo habita y vemos la casa de ese personaje, bueno, o sea, es como de las cosas que tomo. Es súper cool. Es tan arrecho el tema de los significados que uno otorga a objetos. Y hablando de objetos, no nos dio chance de hablar de juguetes. Estamos ya como que cerrando. Pero bueno, otra conversación cool. Que me acordé de... Hay una película de gente intensa de cine, que es que sí, The Mirror, Tarkovsky, vaina. Y hay una bendita paloma blanca. Y se desprendió todo un discurso de qué significa la paloma blanca. Y el carajo, tipo, en una entrevista que hizo fue como que... Es que yo la puse porque quería poner una paloma blanca. No tengo ni idea. Y la gente otorga significados y toda la conversación de que la paloma significa esto, inocencia, no sé qué vaina, Y el carajo era, me encantó pensar que si yo ponía una paloma, la gente iba a armarse su propia película con esto. Pero bueno, hay que ir ya como cerrando, Angélica. Claro. Y sabiendo lo importante que es para ti el tema del espacio y todo, muchas gracias. Queremos agradecerte, Angélica nos trajo un obsequio que va a ser parte ahora de nuestro set. Y me encanta oficial. Que es como un lienzo en blanco con una puertica que abre algo. Sí, si quieren hacer lo que quieran, rayarle la pared, lo que sea. Hermoso. De verdad, muchísimas gracias por venir. Nos quedan demasiadas cosas, por lo menos para mí, por preguntarte, conversar. Así que probablemente te volvamos a invitar. ¿Quién sabe si en la tercera temporada, Angélica, mira, nos hace el set? Sería cool. Ay, sería brutal. Hey, sería cool. Sería cool. Bueno, gracias. No, ustedes. ¡Aplausitos! Gracias, Tempo Factory.